España es el país con mayor consumo de benzodiazepinas, como por ejemplo el clonazepam. El 23% de las personas que toman estas pastillas desarrollan adicciones a los 3 meses, incluso cuando estas se consumen en bajas dosis. También se estima que de un 20 al 100% de las personas que también consumen en dosis pequeñas empieza a desarrollar síntomas de dependencia y también de abstinencia. Sientes que la vida te repite las mismas lecciones y no logras entenderlas. A veces todo encaja cuando alguien lo dice por ti. Esto es La Vida Ya Lo Sabía. Somos dos psicólogas compartiendo reflexiones sobre emociones, mente, relaciones y muchas cosas más con palabras simples pero muy profundas. Hola Pilar. Hola Lu, ¿cómo están? ¿Y cómo están ustedes? Bueno, ¿cómo estás tú, amiga? Que te me iba a decir que... Estoy bien, Ay, estoy qué muy bueno. bien. Bienvenidos. Yo soy Bien. Lu. Yo soy Pilar y este es nuestro episodio número 8. Es súper loco que ya llevemos tantos episodios. Y bueno, estoy muy feliz de estar contigo otra vez, amiga. Sí, yo Compartiendo. también, me ha encantado la experiencia. Ay, sí. Y bueno, el día de hoy les vamos a hablar de adicciones, de cómo estas funcionan, de cómo es nuestro cerebro cuando tenemos adicciones y bueno, esperemos que les guste y muchas gracias por vernos. Sí, bueno, vamos a empezar con una frase. ¿Te la dejo? Frase Lu. Bueno, está bien. Esta frase es de Gabor Maté, que es una persona que ha sido experta en este tema de adicciones. Y él dice, una adicción no empieza con la sustancia, empieza con un dolor que no se sabe cómo sanar. Y es así. ¿Qué piensas de esta frase? Es totalmente cierto. A veces vemos desde fuera a una persona adicta como que hay una persona que no sabe qué hacer con su vida, pero realmente es algo mucho más profundo, algo Como que no se sabe controlar. Sí. Muchas veces se le culpabiliza a esa persona desde una posición también muy cómoda. Y en posición de juzgarte. Sí, como creyendo que no se esfuerza y que no lo quiere hacer. Y bueno, justamente es eso, es como una herida que surgió que no se sabe cómo sanar y que no sé qué piensas tú, pero yo pienso que al final todos tenemos heridas. Al O final. sea, tenemos que cada con quien- algo y cada quien de pronto lo gestiona de una manera diferente. No por eso alguien es mejor que otra persona. Entonces, esto más bien las personas que tienen adicciones pues necesitan un gran apoyo y muchas veces lo que consiguen es como, claro, obviamente sus conductas puede ser que también le hagan daños a sus personas, a las personas que los rodean, pero es verdad que el hecho de como que recaiga toda la culpa en ellos, pues también es difícil porque esas personas no saben tampoco cómo sanar eso. O sea, No, y como- que también muchas adicciones se pueden generar por traumas que ni siquiera esta persona ha dicho, que ni siquiera ha sido capaz de decirle a otra persona, sino simplemente se refugia en este tipo de sustancias o conductas que tal vez es un escape para ella y al final, bueno, no puede afrontar realmente el dolor que siente y por eso es muy importante siempre pues hablar lo que sentimos, porque es la única manera de tal vez hacerlo un poco más consciente y que nos puedan ayudar. Y también hemos visto que, según la OMS, hay 35 millones de personas que sufren adicciones y tienen, o sea, sufren de trastornos gracias a esta. Sí, relacionados con adicciones. Sí. También, bueno, están distintos tipos de adicciones. Según el DSM, también, bueno, nos estamos enfocando ahora sobre todo mucho en la drogodependencia, también en el consumo de pastillas que son legales, como Sí. podemos ver las que acabamos de decir, la clonazepam. Sin embargo, también como estas pueden, yo creo que esto también hoy en día es un problema el tema de la dependencia. O sea, el Sí. tema de no ver cuál es eso que dolió, esa herida y no sanarlo y luego refugiarte en otra cosa. Entonces, bueno, vamos a empezar por el principio que es una adicción. La adicción es una enfermedad crónica y resistente, caracterizada por conductas compulsivas. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona sabe que le puede traer consecuencias negativas realizar esa conducta, pero no lo puede evitar y simplemente cae.
Sí, exacto. Esto de búsqueda, esa búsqueda compulsiva se puede caracterizar porque es automática, es decir, la persona no hay como un análisis previo, sino que lo hace Ujú, y ya es repetitiva y también resulta como irresistible, o sea, no puede dejar de hacerlo. Entonces, si nosotros vemos como tal, esta definición de ujú, adicción, podemos ver que también puede pasar con otras situaciones. ujú. Es verdad que, por ejemplo, el DSM no estipula que haya una adicción a las redes sociales, por ejemplo, o a la comida, pero si lo vemos desde otra perspectiva, muchas veces buscamos también como esta búsqueda compulsiva de algo que a Sí. pesar de que no nos hace bien, pues nos soluciona como esa carencia inmediata que tenemos. Entonces pasa mucho ahora también eso con, por ejemplo, con las redes sociales. Como nada más es un poco de que me parece también que hay ahora como una cultura de que no, o sea, no queremos el sufrimiento para nada. O sea, Ujú. como que todo lo que nos incomoda queremos como eliminarlo y ya queremos como una solución, ¿sabes? Sí, o Rápida. verlo como un escape rápido. O sea, a mí me ha pasado a veces que pasan días que por lo menos salgo a la calle, me pongo los audífonos y escuchando un podcast, bueno, lo que sea, que paso todo el día como en ese plan, si no estoy ocupada haciendo otra cosa, y de repente llega la noche y digo, Dios mío, pero es que yo ni siquiera me detuve a pensar o a que me llegaran ideas frescas a la cabeza o permitirme sentirme mal, sino que mi escape fue ponerme los audífonos y olvidarme del mundo. Y a veces, o sea, puede ser sano cuando no lo haces mucho tiempo. O sea, si de vez en cuando sales a la calle y te pones los audífonos, ok. Pero sí me ha pasado a veces como que me detengo a pensar y digo, uy, Dios mío, pero es que yo de verdad Como no. que fue un escape en ese Sí, momento. sí, sí. Y, o sea, y obviamente después como que me siento mal porque digo, o sea, como que no estoy afrontando lo que, o sea, mis sentimientos y mis pensamientos. Y eso me parece que es súper fuerte. También otro factor, ahora que decías esto, que también me ha pasado a mí, es como el refugiarte en tu trabajo. O sea, a mí me ha pasado Ujú, muchas veces con mi trabajo o con las cosas que me gustan también, ¿sabes? Como por ejemplo, me gusta mucho estudiar y me gusta aprender. ujú, Entonces, como que es un escape y yo tuve, o sea, por largos tiempos era como que trabajaba, estudiaba, o sea, no tenía espacio entre tiempo libre para algo. Y también pienso yo que esto era como una búsqueda compulsiva automática de necesito como, no sé, esto, como no sentir esto que no me gusta, ¿sabes? De sí. que no me está gustando cómo me siento en vez de sentarme, como digerirlo, procesarlo, integrarlo. Entonces, bueno, estamos haciendo como muchas comparaciones que no son directamente adicciones, sino que más se podría decir que se relacionan con dependencia. O sea, También, o sea, otro ejemplo es cuando, que también me ha pasado, bueno, cuando tenía más tiempo, yo no tengo casi tiempo, pero cuando tenía mucho tiempo, yo me metía en TikTok, o sea, me metía a las 11 y cuando me salía eran que si las 3 y yo, pero, o sea, ¿en qué momento estuve tanto tiempo aquí metida? ujú. Y, o sea, son conductas que nos consumen, porque uno dice, ajá, o sea, me salí, ¿qué productivo hice? Sí, Nada. y también esto de que es muy automático, o sea, es como justo, como entras y no fue que lo pensaste, lo meditaste, dijiste, ay, Sí. bueno, voy a entrar porque esto me va a hacer bien, no, es como necesito salir de esta situación o de esto que me está pasando y entras como una manera de, bueno, vamos a ver de qué hablan, cuáles son las noticias y al final, o sea, lo que queda, que esto ya lo hemos hablado en otros episodios, cuando ves que pasaron 3 horas y a mí me ha pasado también, estoy ahí 2 horas, veo que no es algo que me sienta mejor de cuando Ujú, empecé, sino que más bien siento otra vez como este vacío de peor, porque ujú. claro, veo que no puedo, o sea, que quiero salir, pero no puedo. Y eso también me ha pasado pocas veces, pero sí que me ha pasado que siento como que quiero salir, o sea, lo estoy Ajá. pensando, pero digo, No no, tienes la fuerza como no, o para. sea, mejor me quedo viendo, scrolleando, scrolleando, Sí. scrolleando. Y bueno, ahora vamos a explicar también, o sea, qué es lo que pasa, por qué no podemos también dejar el TikTok. Y obviamente, porque las personas que tienen drogodependencia no es tan difícil como dejar también esta adicción. Y esto se da por el circuito de la dopamina, pues nuestro cerebro cuando hacemos cosas que nos dan placer,
se libera un neurotransmisor que se llama dopamina y o sea, este forma parte de nuestro sistema de recompensa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos comemos un chocolate, cuando scrolleamos en TikTok, cuando hacemos compras, que ya hicimos un episodio de las compras, pues nuestro cerebro libera dopamina y automáticamente nos dice, hey, o sea, esto nos hizo bien, vamos a repetirlo. Pero ¿qué pasa cuando ocurre una adicción? Ya llega un punto en que nuestro cerebro necesita, es como dopamina inmediata. Entonces, cuando por lo menos las personas llegan a consumir algún tipo de sustancias como las drogas, no genera la misma dopamina que genera por lo menos hacer ejercicio. Entonces, como las drogas generan un placer inmediato, entonces lo que hace es crearnos como que necesito este placer inmediato porque obviamente comerme un chocolate o salir a caminar no me está generando el mismo bienestar. Exacto, como bien dices, con un chocolate ya no me da tanto placer como, o sea, comparando, pues en este caso, si la persona consume alguna droga que ya le genera demasiado placer, pues ya llega un punto que este chocolate, como dices, no le da este placer. Entonces me parece muy importante esto, como cómo funciona nuestro cerebro, porque en realidad es como un mecanismo que reproduce para que nosotros hagamos lo que nos da placer. Pero claro, antes pienso también que estábamos en un entorno donde las cosas que nos daban placer eran más simples, o sea, no Sí. estaba todo esto desarrollado por ejemplo, de la tecnología como está ahora. También es verdad que los chamanes y ellos también consumían cosas, pero creo que también el uso era mucho más como, o sea, no era tanto recreativo, sino como que tenía un propósito. No, y que era como un Esa ritual ceremonia, específico exacto. o sea, que no se da muy a la ligera, pues. Y eso también me parece que era importante, y además eso venían como que también del tabaco y de cosas que ellos hacían naturalmente, y ahora mismo, pues los riesgos que existen al tú consumir, pues una droga que no sabes ni siquiera o sea, de dónde viene. Entonces sí creo que es esto, como que ese mecanismo nos sirve para darnos placer. Ahora, ¿hasta qué punto ese placer que nos estamos dando realmente nos genera bienestar? O sea, ese es el punto, creo. No siempre ese placer genera un bienestar al final. Sí, por eso están también estos conceptos de uso, abuso y adicción. Por lo menos el uso es cuando es algo ocasional, o sea, cuando usamos algo ocasionalmente, pues no genera ningún problema. El abuso es cuando se usa más de una vez y ya es una frecuencia que puede alterar de cierta parte de nuestro funcionamiento. Y ya la adicción ya es como una conducta irracional que usa la persona que ya le puede, o sea, que ya tiene serios daños y está comprometiendo pues, su salud, tanto física como mental. Sí. ¿Te ha pasado que, bueno, yo he conocido muchas personas que están como también en este abuso, ¿no? Ujú, Que sí, dices que más recurrentemente tienen problemas con el alcohol, porque también sí, el alcohol, o sea, el alcohol está muy normalizado, pero en general también hay personas que pueden padecer también de adicciones por alcohol. sí. Entonces, me parece interesante también esto, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en casi todos los países, pero bueno, que yo nada más he estado en Venezuela y en España, pues me he dado cuenta, por lo menos, que si hay ciertos patrones de abuso ya cayendo en la adicción, porque por lo menos en Venezuela es muy normal que la gente tome de viernes a domingo. O sea Mm, que sale del trabajo los viernes y hasta el domingo es que llega a su casa, o solamente llega a su casa entre sábado y domingo ahí más o menos para volver a salir. Y eso la gente lo normaliza mucho. Igual que acá, me he dado cuenta que, o sea, que es normal ir de terraza todos los días por una copa o por una cerveza. ujú, Y, o sea, que aquí ya está muy normalizado porque es de la cultura, ujú. pero de cierta forma ya puede ser un abuso. Ujú. Sí, también ahora que estabas contando esto, me he recordado cuando, o sea, yo como en mi entorno familiar, mi mamá realmente no bebía, o sea, alcohol, pero sí como
por parte de otras personas adultas de mi familia. Y además que yo, obviamente, yo era una adolescente, entonces, claro, yo quería entender qué era lo que ellos tomaban, ¿sabes? O sea, Sí, ¿cuál era la diversión de eso? sí, claro, exacto. Y yo me acuerdo que yo desde muy joven, o sea, pienso yo que habré tenido 14 años, o sea, como empezado a, mira, esto es la cerveza sabe Ujú, así. Y yo ahora lo pienso y digo, es una locura, porque si te pones a pensar en un adolescente de 14 años, el lóbulo prefrontal, que es esa parte de control de impulsos, de razonamiento, la que en el cerebro pues regula todo esto, no está desarrollada. Entonces, ¿cómo, cómo se permite esto y se normaliza? Porque además ujú. yo lo veía o sea, todos los que eran de mi edad, era como, bueno, puede ser. Y además también otra cosa pasa, que tú estás adolescente y tú quieres experimentar. O sea, Ujú. tú lo que quieres es hacer las cosas diferentes, ser rebelde. Entonces, que te den la oportunidad. Yo lo pienso ahora, yo, en ese momento realmente nunca nadie me ofreció una droga, pero lo pienso ahora y también, si hubiese sido adolescente, de pronto veo a mi entorno que está consumiendo cualquier droga y también digo, ah, quiero saber, también Ujú. por curiosidad. Entonces, también es importante como el hecho de cómo nosotros normalizamos estos consumos y muchas veces no nos damos cuenta. No, igual, por lo menos aquí el cigarro. O sea, es muy normal que yo he visto muchas veces en las paradas de buses que, o sea, hay niños que de verdad que son como de 12 años, 13 años y fumando así que con su bolsita de tabaco y es como que, o sea, qué fuerte porque aquí es muy normal, entonces que sea un inicio muy temprano de consumo de tabaco. Y lo otro que te iba a decir es que si tú te pones a escuchar cuentos de personas en Venezuela, es como que es muy normal que te digan, ay, mi primera borrachera fue a los 14 Sí, o a los 15. y que mejor que aprendas con tu familia Ajá, cómo emborracharte a que lo aprendas afuera. sí, pero también son súper menores, o sea, así como que hay Sí, que sí. jugar fútbol, hay que ir a la cancha a jugar, o sea. Sí, y yo me acuerdo también de que, por ejemplo, eso, como que en mi entorno y mi familia, a ellos también muchas veces les gustaba madrugar y amanecer y tal. Y, y yo decía, bueno, quiero madrugar y amanecer y ver qué es, claro, porque Juventud de vida, estoy sola, ya no puedo amanecer. no, ya, yo tampoco, ya. Pero en ese momento yo decía, hay algo también que pasa con esto que estamos hablando, que ahora tú hablabas del tabaco, que tiene que ver con la pertenencia. O sea, también Ujú, nosotros queremos pertenecer a los grupos y a las culturas donde estamos. Por ejemplo, estos chicos de 13 14 años que consumen cigarros, muchas veces no es porque, ay, lo probé y me pareció delicioso, sino que es como tú quieres pertenecer a esos amigos tuyos y la mayoría consumen pues cigarro o alcohol o lo que sea. Entonces tú también haces, o sea, terminas haciendo, adaptándote a esa conducta que te ayuda a pertenecer y a sentirte uno más de ellos. ujú, Entonces sí es importante entender como, pienso yo que sobre todo como padre, que cuando un niño, un adolescente está en el proceso de desarrollo, pues también cultivar más bien la identidad. O sea, sí, es verdad, tú puedes pertenecer, pero tú también puedes ser tú. O sea, no ujú. tienes que adaptarte a lo que todo el mundo está haciendo. No, me parece súper, o sea, súper bien porque es así, o sea, igual ahora por lo menos en Venezuela capaz no esté mucho esto del tabaco, pero sí de drogas y, o sea, como que he visto que se inicia a temprana edad, pues. Por eso también es muy importante que, pues, sepamos cómo abordar a los jóvenes en este proceso, porque ciertamente, pues, están pasando por muchos cambios, no saben realmente a qué pertenecen o qué identidad tienen, y por eso es muy importante, pues, saber, o sea, como que ofrecerles nuestra confianza, que ellos se abran con nosotros y que si en algún momento le han ofrecido sustancias, tabaco, lo que sea, pues sepamos abordarlos de manera de que no le vamos a cerrar como que, o sea, como que no los vamos a juzgar ni vamos a cortar esa comunicación porque va a ser peor, le va a dar más curiosidad y puede que caiga más fácil en ese mundo, sino simplemente pues hablarle cuáles son las posibles consecuencias si eso llega a pasar. Sí, exacto, totalmente de acuerdo a la comunicación. Pienso que es importante en todos los vínculos. O sea, y Sí. más en el de padres e hijos, es súper importante. Entonces, bueno,
estábamos hablando de cómo funciona, Ujú. cómo funciona las adicciones y cómo esto que generamos pues hace que queramos repetirlos, esta Ujú. dopamina que se genera. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando consumo, o sea, con las drogas, con el alcohol y con esta dependencia que estamos diciendo que es muy nueva, que se puede reproducir con el scroll de TikTok o de Instagram, pues estas drogas y esto que se consume secuestran como que este circuito de recompensa del que estábamos hablando. O sea, Ujú. entonces, ¿qué pasa? Que cada vez se genera una dopamina muchísimo mayor y lo que hace esto es que, bueno, que yo necesite como más este tipo de estímulos, porque al final a mí algo que me parece súper interesante es que estos estímulos, pues por ejemplo, el estímulo del alcohol, si ya tienes problemas de consumo con el alcohol. Es tan fácil como pedir por una aplicación y ya te llega lo que Ujú. tú necesites. O, por ejemplo, la dependencia a las redes sociales es tan fácil, o sea, tú mismo te produces este estímulo. O sea, no necesitas como hacer un gran esfuerzo, como por ejemplo, cuando tú vas al gimnasio, imagínate el esfuerzo de ir al gimnasio, tienes que levantarte, vestirte, arreglarte y Y hacer los ejercicios que por sí. ir a hacer los ejercicios, o sea, es como una carretera larguísima cuando de pronto esto otro puede ser más, o sea, más fácil. Y como hablábamos, esta búsqueda compulsiva es muy automática. Ujú. Entonces tú estás ahí adentro y ya es muy difícil salir. Sí, que había visto un video de Marian Rojas Estapé, una psiquiatra española que es buenísima. En una entrevista de ella estaba contando que el cerebro de una persona adicta ya es diferente porque la corteza prefrontal, que es la encargada de la toma de decisiones, de el control de impulsos, pues como que ya se ve muy afectada gracias al consumo. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que son adictas generalmente no piensan mucho como que qué va a pasar a futuro, porque ya obviamente esas condiciones pues están bastante alteradas. Entonces, por eso es que pasa cuando las personas venden lo que tienen en sus casas para buscar o sea, como que la toma, el consumo que necesitan, porque realmente al momento eso no le importa, o sea, solo le importa consumir ya porque es lo que le va a generar placer. Claro, Entonces, como lo inmediato también. sí, Sí, exacto. Justamente es eso, que eso me parece a mí muy interesante. Es que pienso también este tema de la corteza prefrontal, que también es verdad que mientras tú, por ejemplo, mientras tú estudias, por ejemplo, una carrera, o sea, digamos, además del bachillerato, estudiaste una carrera, te sigues como colocándole retos a esa corteza prefrontal, puede ser que esa corteza tenga como más pensamientos lógicos, como que se amplíe su pensamiento de la otra manera también. O sea, ujú, mientras menos, digamos, la utilices o mientras, bueno, ya en este caso de adicción de drogas es además el componente químico que también tienen las sí, drogas, o sea, es muchos factores, pero claro, o sea, eso todo lo que regula toda esta parte de control de impulsos, de pensar como realmente lógicamente, pues también se disminuye. Entonces, también esto es algo que hay que tener en cuenta a la hora de intentar ayudar a una persona que está sí. pasando por eso. Primero que normalmente se necesita apoyo, un apoyo de múltiples profesionales para que puedan tratarlo, porque Sí. no es algo sencillo, o sea, no es algo de tú decirle a esa persona, que también pasa mucho. Es como la gente piensa que solamente con decirte, pero Ujú, mira, vas a perder a tu familia, a tu hijo, ujú, a tal, como que solo por ese miedo tú vas a dejar de hacerlo. Y no, ujú. porque es lo que tú estás diciendo, ya tú no estás teniendo como una lógica y como Sí, un razonamiento sobre lo que te está sucediendo. ¿no? Y que de por sí he visto que también la persona que acompaña al adicto, pues también tienen una formación bastante amplia. Entonces también, obviamente, acompañar a la persona adicta que realmente es quien tiene el problema más grande, pero realmente también acompañar a esta persona. Sí, Porque otra cosa que también he visto es que de esos 35 millones de personas que tienen trastornos por adicciones, solamente una de cada 7 reciben ayuda.
Entonces realmente son muy poquitas personas a las que se están abordando. Entonces, visibilizar más de este tema es súper importante porque nos ayuda, o sea, como que nos permite ver un poco más allá de tal vez muchas conductas que podemos hacer a diario que están normalizadas, pero al final nos pueden producir severos daños. Exacto. Sí, me parece que es importante tenerlo en cuenta y también nosotras estábamos hablando de como tener el cerebro como si es un sistema de recompensa, ¿sabes? Ujú. Como si fuera de esas maquinitas que te da por jugar, por así Sí. decirlo. Entonces, algo que me parecía muy interesante es, por ejemplo, el comer. Ujú. Digamos que comer me da cinco moneditas. Hacer ejercicio me da 7 moneditas y así. Pero este tipo o sea, las drogas y también la dependencia también a redes sociales ya me genera o sea, algo muchísimo mayor. O sea, no me da 5, sino me da 100 monedas. Entonces, eso lo que hace también es que, claro, mientras más, o sea, mientras más tengo como que esa recompensa tan grande, pues se me es muy difícil luego conformarme con una comida o luego conformarme con hacer deportes. Sí. Y es normal, o sea, es algo que funciona así, por eso tenemos que entender cómo funciona nuestro cerebro también, porque pienso que es importante desde, o sea, la prevención, obviamente. O sea, si tú ya te das cuenta que tú tienes algunas conductas que pudiesen ser dependientes, porque también hay algo que no hemos hablado, pero está la dependencia emocional, por ejemplo. Sí. La dependencia emocional también quiere decir que necesitas a alguien emocionalmente para tú poder estar bien. Entonces también es importante como ver si tú tienes alguno de estos síntomas y si necesitas esta búsqueda compulsiva de algo, así sea en otras áreas, porque eso también podría ser un factor de riesgo para que si en algún momento tú o sea, consumes droga por lo que sea, pues puedas caer en una adicción, porque también es verdad, no todas las personas hay personas que como tú dices, es un uso, no es una adicción. O sea, consumieron una vez cada cierto tiempo y realmente no es una adicción. Ujú. Pero es importante también comprender que tenemos que tener en cuenta pues todo. A mí me llama mucho la atención que hoy en día es eso, como que da mucho más, o sea, nos interesa mucho más como el estar scrolleando, viendo en redes sociales la vida de otras personas, cuando por ejemplo podríamos estar en la montaña disfrutando de la naturaleza, pero habría que buscar la estadística de eso, pero yo creo que desde que empezaron las redes sociales eso ha bajado muchísimo más, Sí. porque es eso, es mucho más cómodo abrir tu teléfono, quedarte ahí horas, en vez de buscar esa dopamina que de pronto requiere de un esfuerzo. Como dopamina real, ¿será? O sea, obviamente todas son reales, pero, o sea, esa es como una manzana, pues. Sí, yo lo veo así como, es como una que al final, a largo plazo, nos va a generar pues un bienestar. Sí. Entonces, sí me parece a mí que el esfuerzo también hay que cultivarlo. O sea, como persona, las cosas normalmente toman su tiempo. O sea, Totalmente. tú para graduarte necesitaste años. Entonces, también ese esfuerzo o sea, de ver qué es lo que me gusta y qué es lo que va a generar ese bienestar en mí y cultivar. O sea, yo de verdad que intento ser como muy consciente con el uso de las redes sociales porque también soy muy consciente del malestar que me genera al Ujú. final, ya cuando la dejo de usar. Entonces o sea, como que es algo que intento hacerlo muy consciente y de usarla menos. Sin embargo, hace poco estaba escuchando a 2 psicólogas en un podcast que se llama Más allá del rosa y ellas hablaban de cómo identificar que tienes algo de dependencia del teléfono. Y Ujú. era como, te acuestas con el teléfono, lo primero que ves es el teléfono cuando te despiertas, o sea, te acuestas, me refiero, es Ujú. lo último que Ujú. ves, vas con él al baño y hay otras 2 más que ahora mismo no recuerdo, pero yo decía, o sea, de estas puedo tener como el 90%. Total. Y lo peor es que muchas veces también es porque
todo se hace por el teléfono. Sí. O sea, yo también trabajo a veces con personas que están a distancia y la manera es contactar por teléfono. Entonces, es como que a la vez el mundo te lleva como que esta tecnología a estar mucho con el uso del teléfono. Entonces, Cada vez es menos controlable. eso. Entonces, Y creo que no se ha estudiado suficiente, porque me parece a no. mí que es muy extraño que nosotros tengamos, la otra era que es, por ejemplo, tienes que salir siempre con el teléfono, y si Ujú. sales y lo dejas, te regresas No, yo a sí buscar. salgo y bueno, adiós. Adiós quedó. Pero claro, ahorita otra cosa que dice que ahora las tarjetas de banco están en el teléfono. O sea, ya ahí sí toca regresarse. Eso también, claro. Entonces, pues bueno, otra cosa que no hablamos que también es muy importante, la adicción a los videojuegos, que sí que está muy estudiado, pero la verdad yo no estoy muy empapada en el tema, pero sí que se ha evidenciado que le puede generar a los niños o sea, bastantes daños a nivel cognitivo y en la parte de control de impulsos también como que se ve muy afectado. Pero la verdad, no Sí, sé pero es mucho. este mismo, o sea, es esto mismo que estamos hablando, este mismo sistema de Sí, recompensa que funciona de la misma manera, y el factor a tener en cuenta, sobre todo en niños y adolescentes, es que no se ha desarrollado su corteza sí, prefrontal, y sí, como lo hablamos, hasta los 25 años es que se termina desarrollando. sí, Entonces, estas psicólogas que te estoy diciendo colocaban un ejemplo en el que ellas le preguntaban a los padres: ¿tú le darías 1 gramo de coca a tu hijo de 7 años? Y ella dice, la mayoría diría que no. ¿Cómo les voy a dar eso? Pero hay mucha desinformación también en el uso o sea, de los videojuegos. O sea, como que tú más bien piensas que eso es algo que le va a hacer, que le va a gustar al niño, y no mm, piensas en la consecuencia negativa de, negativa. sí, Entonces también eso, también pienso que bueno, que es importante como revisar los estudios, porque realmente es algo muy nuevo y no sé si hay tanta información sobre las personas que tienen como este tipo de ujú, adicciones. Lo podríamos investigar también, ujú, pero sí es interesante. O sea, sobre sí, todo por eso, por el darle el teléfono a los niños, o solo el sí, teléfono, desde muy chiquitos. O sea, sí. no tienen esas herramientas para todavía manejarlo. Totalmente. Y pues bueno, pues en el caso personal, pues sería importante hacernos una evaluación y ver realmente qué nos está desencadenando, qué tipo de conductas nos podría desencadenar o un abuso o una adicción que ya son las que más nos generan daños. Sí, exacto. Como empezar a ver cuál es esa conducta desencadenante, buscar o sea, tener una red de apoyo y hablarlo, si Sí, ya ves que te está generando como un problema en tu funcionamiento diario. Y bueno, esto también lo hablamos en la de compras, que era como sustituirla por una más sana. sí, totalmente. Y pues bueno, sí, como creo que es una recomendación que siempre damos, o sea, que puede sonar muy repetitivo que lo decimos acá, pero realmente construir hábitos sanos son los que realmente nos van a dar ese bienestar diariamente. Entonces, bueno, yo creo que ya podemos ir finalizando este episodio, pero realmente estuvo muy interesante. ¿Qué Sí, piensas muy tú? interesante y bueno, también muy reflexivo. Sí, Quería volver así como a esa frase final, ¿no? De que fue la primera que dijimos de Gabor Mate, ujú, que entonces sí pienso que es muy importante como buscar ayuda, y eso de ese dolor que no se sabe cómo sanar, pues sí puede tratarse y puede estar mejor. Porque también es eso, muchas personas están pasando muy mal con este tipo de ujú, situaciones, y, y bueno, al final hay una luz, o sea, al sí, final del camino. y todo empieza por empezar a hablarlo, que es lo más Sí, difícil, pero bueno, sí. hablen, digan las cosas. Entonces, bueno, Bueno, adiós, terminamos, adiós. gracias por vernos en el próximo episodio.